Mi hijo no contestaba el teléfono desde hacía 2 semanas. Decidí ir a su casa sin avisar, pero al llegar, vi algo moverse debajo de la cama de mi nieto. Cuando la policía levantó el colchón, lo que apareció dejó a todos helados. Qué bueno que estás aquí. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Ese día tomé el primer autobús rumbo a Chicago. Durante las 3 horas de viaje no hablé ni una sola palabra, mis ojos pegados a la ventana, y el corazón hecho un nudo. Me repetía que debía calmarme, pero mis manos temblaban aferradas al boleto. Al bajar en la terminal central, ya estaba oscureciendo. Caminé rápido hacia el fraccionamiento donde vivía Daniel, por el mismo sendero que tantas veces recorrí para visitar a él y a Mateo, mi nieto. Pero esa vez, cada paso pesaba, como si entrara en una pesadilla. Frente a la puerta de madera, toqué, primero suave, luego con más y más fuerza. «Daniel, Mateo», grité, pero mi voz se quebraba en el aire frío. Nadie respondió. Puse la mano en la perilla solo para probar suerte. La giré un poco y la puerta se abrió con un chirrido. Estaba inseguro. Mi corazón latía a 1000 por hora. Daniel nunca dejaba la puerta abierta. Siempre era tan cuidadoso, sobre todo cuando Mateo estaba en casa. Empujé la puerta y entré conteniendo la respiración, como si el menor ruido pudiera romperlo todo en 1000 pedazos. La escena me congeló. La sala estaba hecha un desastre, como si hubiera ocurrido una pelea. El sillón movido de lugar, empujado con furia. En el suelo, una taza de café hecha trizas. Los pedazos de porcelana blanca mezclados con una mancha oscura, ya seca. Pasé sobre ellos con las piernas temblando, cuidando de no pisar el vidrio. En la cocina, el garrafón de agua tirado de lado, y varias botellas vacías rodando por el piso, destapadas, como si alguien las hubiera bebido con desesperación. El olor a humedad y el silencio de la casa me helaban la piel. Subí las escaleras sintiendo que arrastraba una piedra con cada paso. El corazón golpeaba tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Abrí la puerta del estudio de Daniel, vacío. Su recámara también vacía. La cama tendida, pero sin rastro de vida. Al fin llegué al cuarto de Mateo. «Mateo, ¿dónde estás, mi niño?», llamé con la voz ronca. Nadie contestó. Me quedé en medio del cuarto viendo sus juguetes, los bloques de Lego, su osito viejo, y sentí que el corazón se me partía. De pronto, un ruido bajo la cama, un roce, como de una botella rodando en el piso de madera. Me quedé helada. Un escalofrío recorrió toda mi espalda. Mi corazón golpeaba más fuerte, tanto que pensé que iba a salirse del pecho. Había algo bajo la cama. Quise agacharme y mirar, pero mis pies estaban pegados al suelo. Retrocedí un paso, agarrándome del escritorio con la mano temblorosa para no caer. «Mateo», volví a llamar, pero solo el silencio me respondió, salvo ese pequeño sonido, claro, como una advertencia. Salí corriendo de la casa con las manos temblando tanto, que tuve que marcar 3 veces al número de la policía hasta hacerlo bien. «Mi hijo está desaparecido. No sé nada de él desde hace 2 semanas. Prácticamente grité al teléfono, con la voz quebrada. «Hay un ruido extraño debajo de la cama de mi nieto», balbuceé, sin estar segura de lo que decía. Solo sabía que necesitaba ayuda, y rápido. En menos de 10 minutos, las luces rojas y azules de una patrulla iluminaron la ventana. Llevé a los 2 oficiales al cuarto de Mateo, y con un dedo tembloroso señalé la cama. «Ahí abajo», susurré, sin atreverme a mirar. Un oficial joven, alto, se inclinó y dijo con voz firme, «¿Hay alguien ahí?». El silencio era tan denso que apenas se podía respirar, y sin decir más, los 2 levantaron la cama de un solo movimiento. Entonces lo vi. Era Mateo, mi nieto, encogido ahí abajo. Estaba tan delgado, el cabello pegado de sudor, la ropa sucia, con un olor agrio. Apretaba una botella vacía entre las manos, los ojos abiertos, sin expresión,
como si mirara a un mundo al que yo no podía llegar. Me quedé paralizada, sintiendo que el corazón se detenía. Los oficiales también estaban en shock, sin palabras. Caí de rodillas, queriendo abrazarlo, pero mis manos temblaban tanto que no me atreví a tocarlo. Mateo, mi niño, susurré con lágrimas en los ojos. Él no respondió, solo permanecía ahí, aferrado a su botella, como si fuera lo único que lo mantenía vivo. No sabía qué había pasado, pero entendí que esta pesadilla apenas comenzaba. Mi nombre es Elena, tengo 61 años y vivo sola en un pequeño pueblo no muy lejos de una gran ciudad del Medio Oeste. Mi historia empieza una mañana a finales de octubre, cuando noté por primera vez que Daniel había desaparecido. Fueron 2 semanas eternas, donde viví con una ansiedad sin respuestas. El primer día llamé a Daniel, como siempre hacía, sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, lo escuché sonar una y otra vez hasta irse al buzón de voz. Nadie contestó. Le mandé un mensaje, cortito, ¿estás bien, hijo? Pero el mensaje se quedó ahí, sin entregarse. Sentí un nudo en el estómago, como si algo anduviera mal, aunque me repetía que quizá estaba ocupado, que se le había acabado la batería o estaba en un lugar sin señal. Daniel siempre ha sido independiente, hacía lo suyo, así que intenté calmarme, pero en los días siguientes, la preocupación creció como un fuego lento ardiendo dentro de mí. Lo llamaba a horas extrañas, al amanecer, tarde en la noche, hasta al mediodía cuando sabía que almorzaba, y siempre el mismo silencio. Le dejé mensajes de voz, la voz temblorosa. Daniel, ¿dónde estás? Llámame, por favor, estoy muy preocupada. Pero esos mensajes también se perdieron en el vacío, sin señal de que los hubiera escuchado. Empecé a imaginar lo peor. Daniel no era de desaparecer así, sin avisar. Él siempre me llamaba cada semana, me contaba de su trabajo, de Mateo, mi nieto, de los días normales de un papá con su hijo. Ese silencio no era propio de él. Para el 5.º día ya no aguantaba más. La ansiedad me estaba devorando. Intenté marcar a su teléfono fijo, esperando escuchar su voz o al menos la de Mateo, ese niño de 8 años que nunca paraba de hablarme de la escuela, pero solo escuchaba el timbre una y otra vez en una casa vacía, hasta que colgaba. Abrí la aplicación de mensajes que usan los niños y le escribí a Mateo: cariño, ¿dónde estás? Llámale a tu abuela. El mensaje salió, pero nunca apareció la confirmación de lectura. Sentí que el corazón se me hundía. Mateo es chico, pero sabe usar un teléfono, y quiere mucho a su abuela. Siempre me contestaba apenas veía un mensaje mío. Empecé a llamar a los amigos y compañeros de trabajo de Daniel. Todos estaban sorprendidos, con voces titubeantes. No he visto a Daniel en toda la semana, me dijo un compañero. Pensé que estaba de vacaciones. Un amigo cercano me dijo: la última vez que hablé con Daniel fue el mes pasado. Me contó que estaba lleno de trabajo. Nadie sabía nada más. Mientras más preguntaba, más sentía que me hundía en un vacío sin respuestas. Daniel no era de desaparecer sin aviso. Era un padre entregado, un hijo cariñoso. Algo tenía que haber pasado. Al 10.º día ya no soporté más la espera. Busqué a los vecinos de la zona de su casa, llamando a todos los que tenía en la libreta. Suspiraban al otro lado de la línea, con voces llenas de lástima. Una anciana que vive frente a la casa de Daniel me dijo que, la semana pasada, en la noche de la tormenta, vio una luz encenderse y apagarse de repente. Pensé que el niño solo había prendido la luz para irse a dormir, comentó, pero su voz temblaba, como si también presintiera que algo estaba mal. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. La noche de la tormenta, una luz que se prende y se apaga. Algo andaba muy mal. Estaba segura. Pasaron 2 semanas y todo fue en vano. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal. No podía dormir. Pasaba las noches, mirando el techo,
imaginando todo. ¿Había tenido Daniel un accidente? ¿Lo habrían secuestrado? ¿O solo quiso irse a algún lugar? No, imposible. Daniel jamás dejaría a Mateo. Era su mundo entero. Y Mateo, mi nieto, ¿dónde estaba? Entre más lo pensaba, más me faltaba el aire. No podía quedarme de brazos cruzados ni un minuto más. Decidí ir a la casa de Daniel, y lo que hallé solo aumentó mi angustia. Ahora estoy sentada bajo la tenue luz de un cuarto de hospital, con las manos aferradas al borde de la silla, como si soltarla hiciera colapsar todo el mundo. Mateo está en la cama, su pequeño cuerpo casi perdido entre las sábanas blancas. Un oficial lo cargó en brazos desde aquella casa fría, y yo, como una sombra sin alma, corrí detrás de ellos. Mis manos temblaban al tocarlo, con ganas de abrazarlo, pero con miedo de apretarlo demasiado y lastimarlo. Mateo no reaccionaba, ni un parpadeo, ni un suspiro. Sus manitas aferradas a la botella vacía, como si fuera lo último que lo mantenía con vida. La patrulla avanzaba a toda velocidad por las calles oscuras, la sirena retumbando en la noche. Yo iba junto a Mateo, echándole aire con un papel que encontré en la casa y dándole palmaditas suaves en la espalda. Mateo, la abuela está aquí, le susurraba con la voz rota, pero el niño seguía como estatua viviente, los ojos abiertos, clavados en la nada. Me preguntaba qué le había pasado a mi nieto y a Daniel. Esa casa destrozada, la botella vacía, el ruido bajo la cama, todo era una pesadilla de la que no podía despertar. En el hospital, médicos y enfermeras se lo llevaron corriendo a urgencias. Yo me quedé afuera, las manos contra el cristal de la puerta, viéndolos moverse deprisa a su alrededor. El sonido de las máquinas se mezclaba con las voces apresuradas de los doctores. Sin heridas externas, fuerte desnutrición, deshidratación grave, signos de trauma psicológico. Cada palabra era una puñalada al corazón. Trauma psicológico. Mi nieto de 8 años, ese niño que siempre sonreía como el sol de la mañana, ahora estaba ahí, tan delgado, como una hoja seca que podía volar en cualquier momento. Un poco después, el doctor me permitió entrar. Mateo ya estaba conectado a un suero, un tubo delgado en su brazo frágil. Sus ojos seguían abiertos, pero no me miraban a mí, sino a un lugar lejano, un sitio al que yo no podía llegar. Tomé su manita fría y dije su nombre. Mateo, soy yo, tu abuela. Despierta, por favor, di algo, le rogué, pero el niño no respondió, ni siquiera parpadeó. Me senté a su lado en la cama y las lágrimas empezaron a caer. Recordé aquellos días cuando Mateo era pequeño, cuando corría por mi patio riendo a carcajadas y me pedía que le contara historias de cuando yo era joven en mi pueblo. Ahora esa sonrisa se había borrado, y en su lugar había un silencio aterrador, como si mi nieto hubiera encerrado su alma. La policía también llegó al hospital con sus libretas y preguntas. Un oficial joven, de semblante serio, se sentó a mi lado. Señora, ¿puede decirnos cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el señor Daniel? Asentí con la cabeza, con un nudo en la garganta. Hace 2 semanas, respondí con la voz temblorosa. Lo llamé, le mandé mensajes, hice de todo, pero nada. Daniel jamás haría algo así. Siempre me llamaba al menos una vez por semana. El oficial anotaba, asintiendo, y luego se giró a preguntar al doctor sobre la condición de Mateo. Hablaron en voz baja. La víctima no presenta heridas graves, pero está en estado de shock postraumático severo, dijo el médico. Al oír esas palabras sentí como si una piedra me aplastara el pecho. Shock postraumático. ¿Qué tuvo que vivir Mateo para terminar así? Quería exigir respuestas, pero el oficial solo tomó notas y me dijo: estamos abriendo un caso por desaparición. ¿Podría venir con nosotros a la comisaría para dar una declaración completa? Negué con la cabeza, casi suplicando: déjenme quedarme con mi nieto, no puedo dejarlo solo ahora. Ellos asintieron, de acuerdo, aunque sus ojos mostraban preocupación,
como si también sintieran la sombra oscura que pesaba sobre mi familia. Esa noche me quedé junto a la cama, viendo a Mateo estremecerse entre sueños. Apretaba la botella vacía incluso dormido, como si temiera que alguien se la quitara. El sudor corría por su frente, empapando la almohada. A veces despertaba de golpe, los ojos abiertos de terror, pero no decía nada, solo me miraba con esa mirada vacía. Le secaba la frente con una toallita, la mano, temblando. La abuela está aquí contigo, susurraba, aunque sabía que no me escuchaba. La doctora entró a revisarlo, una mujer de mediana edad con gesto amable. Puso su mano en mi hombro y me dijo suavemente: «Señora, el niño necesita tiempo, pasó por un shock muy fuerte, tenga paciencia, ya verá, nos dirá qué ocurrió». Asentí, pero por dentro sentía un peso terrible. Paciencia. ¿Cómo tener paciencia si Daniel seguía desaparecido y Mateo estaba ahí, convertido en una sombra de lo que fue? Pasé toda la noche sentada, sosteniendo la mano de Mateo, escuchando su respiración débil. Recordaba la última vez que hablé con Daniel por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero aún intentaba reír. «Mamá, estoy bien, es solo que el trabajo está un poco pesado». No me di cuenta de qué tan pesado era. No pregunté más. Ahora me culpaba. Si hubiera puesto más atención, si hubiera llamado antes, ¿las cosas serían distintas? 2 días pasaron y yo no me moví del lado de la cama de Mateo, como si apartar la vista un segundo lo hiciera desaparecer. Él seguía ahí, pequeño y frágil, sus manitas delgadas abrazando un osito que una enfermera le había regalado. Traté de darle un poco de caldo, cucharada por cucharada, acercándolo a su boca, con la esperanza de que comiera algo. «Come, Mateo, cariño, para que te hagas fuerte y regreses a casa con tu abuela», le susurraba con la voz quebrada. Pero el niño apenas tragó un par de cucharadas, luego cerró la boca con fuerza, la mirada fija en el techo. Cada noche era lo mismo. Mateo tenía pesadillas. A veces se incorporaba de golpe en la cama, con la boca abierta como si quisiera gritar, pero ningún sonido salía. Lo abrazaba, lo mecía y le cantaba la misma canción de cuna que le cantaba a Daniel cuando era bebé. Pero Mateo solo temblaba, el sudor empapándole la frente. Yo se la secaba, aunque mi mano temblaba tanto que la toallita caía al suelo. Pedí que viniera un psicólogo. Llegó una joven de voz muy dulce. Se sentó junto a Mateo, le tomó la mano, y le hizo preguntas suaves. «Mateo, ¿quieres contarme algo de tu papá o de lo que viste?». Pero el niño solo apretó más fuerte su osito, la mirada fija en el piso, sin decir palabra. Yo estaba a un lado, con el corazón en la garganta. «¿Volverá a hablar, doctora?», pregunté casi suplicando. La psicóloga me miró con compasión. «Señora, necesita tiempo. El shock fue demasiado grande para un niño, pero estoy segura de que se abrirá, solo que ahora no es el momento». Asentí, pero por dentro no podía estar tranquila. ¿Tiempo? Yo no sabía cuánto tiempo podía esperar, con Daniel desaparecido y cada día que pasaba siendo una tortura de angustia y dolor. La mañana del tercer día, estaba limpiando el rostro de Mateo, pasándole una toallita húmeda por sus mejillas delgadas. Traté de sonreír y empecé a contarle una historia vieja de Daniel, de cuando era niño y rompió un florero mío, intentando pegarlo con cinta. «Tu papá era tan travieso, Mateo», dije en voz baja, «pero te amaba más que a nada en el mundo». Mateo no respondió, pero vi que sus pequeños dedos apretaban el osito, como si se aferrara a algo. Estaba por continuar cuando el teléfono en mi bolso vibró. En la pantalla aparecía el número de la comisaría. Mi corazón latía con fuerza. Una mala sensación me invadió. Contesté con la mano temblando tanto que casi dejó caer el aparato. La voz del detective al otro lado sonaba grave, muy distinta a su tono habitual. «Señora Elena, necesito que se prepare. Reexaminamos la casa del señor Daniel con luminol y encontramos una gran cantidad de sangre en la sala». Mis oídos se apagaron, como si el mundo quedara en silencio. La toallita cayó de mi mano al suelo.
No sentía mis propias manos. ¿Sangre? Repetí con la voz rota. El detective continuó, y cada palabra era un cuchillo en mi corazón. Es muy probable que estemos ante un homicidio. La escena está acordonada, en espera de los resultados de ADN. Apenas podía procesar lo que decía, sin entender del todo sus palabras. Entonces, Mateo tiró fuerte de mi manga. Me giré y vi sus ojos rojos, llenos de lágrimas, como si lo hubiera escuchado todo. Y después de tantos días de silencio, Mateo rompió en llanto, un llanto desgarrador que rompió la calma del hospital. «Papá, está muerto», gritó, con voz débil pero llena de dolor, como si su mundo entero se desplomara. Caí en la silla, abrazándolo con todas mis fuerzas, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «No, Mateo, no, no es así», le decía, pero ni yo misma creía mis palabras. Esas pocas frases suyas habían sido un golpe directo a mi corazón. El llanto de Mateo se escuchaba por el teléfono, y el detective dijo rápido: «Señora, cálmese. Vamos hacia el hospital ahora mismo para tomar una declaración inicial. Por favor, no se mueva de ahí». Yo no respondí, solo lo abracé con más fuerza, dejando que mis lágrimas empaparan su ropa. Las enfermeras y los doctores entraron corriendo, seguramente alertados por los gritos. Una enfermera joven se arrodilló y me puso la mano en el hombro. «Señora Elena, tranquila, déjenos atender al niño», pero negué con la cabeza, abrazando a Mateo aún más. «No, tengo que estar aquí con él», dije con la voz ahogada. No podía dejarlo solo en este momento, no después de que acababa de decir esas palabras terribles. El médico lo revisó y le administró un sedante suave para tranquilizarlo. Poco a poco dejó de llorar, pero sus ojos seguían rojos, mirándome con un dolor que yo no podía calmar. Le acaricié el cabello, susurrándole: «La abuela está aquí, Mateo, no me voy a ir», pero por dentro sentía que caía en un abismo. Si Daniel realmente estaba, no me atrevía a terminar el pensamiento. Recordé la última vez que vi a mi hijo, cuando vino a visitarme a mi pueblo trayéndome un pastel de elote que tanto me gusta. «Mamá, cuídate mucho». «Sí», me dijo con esa sonrisa radiante. Ahora esa sonrisa se sentía como un recuerdo lejano, borrado por las palabras del detective y el llanto de Mateo. Había pasado una hora, desde la llamada sobre la sangre en la casa de Daniel, y ahora estaban en el hospital con una grabadora y una libreta. Un policía joven, alto y delgado, se sentó junto a la cama y habló con voz suave pero cautelosa: «Mateo, ¿puedes contarnos a tu abuela y a mí qué pasó?». Sentí a Mateo estremecerse en mis brazos, sus hombros delgados tensándose. Bajó la cabeza, aferrando con fuerza su osito, como si se sujetara a algo para no hundirse. Le acaricié el cabello y le susurré: «Está bien, Mateo, solo dinos, la abuela está aquí contigo». Intenté que mi voz sonara tranquila, pero por dentro sentía que estaba al borde de un precipicio. Tenía miedo de lo que iba a decir, pero al mismo tiempo necesitaba saber la verdad, aunque doliera. Tras unos minutos de silencio, Mateo asintió apenas, un gesto tan pequeño que me partió el alma. Contuve la respiración, apretando su hombro, y escuché cada palabra débil y rota, como pedazos de su alma quebrada. «Esa noche llovía muy fuerte», empezó Mateo, con la voz temblando, casi un susurro. «Yo estaba jugando con mis legos en mi cuarto, construyendo una torre muy alta que papá dijo que era la más bonita, y entonces el timbre sonó muchas veces». Mateo se detuvo, mirando su osito y apretándolo más. Me dio curiosidad y fui a ver. Papá estaba en la puerta, mirando por la mirilla, y su cara estaba muy tensa. Nunca lo había visto así. Un escalofrío me recorrió la espalda. Daniel siempre había sido tranquilo, siempre sabía ocultar sus preocupaciones para proteger a Mateo. ¿Qué lo había asustado tanto? Mateo siguió, con la voz aún más baja. Papá volteó y me vio ahí parado. Corrió hacia mí, se agachó y me susurró: «Mateo, métete rápido debajo de la cama».
No salgas hasta que yo te llame. ¿Me oyes? Yo estaba asustado, pero papá me empujó hacia mi cuarto con prisa. Me metí debajo de la cama, y él incluso bajó la cobija para taparla y que nadie pudiera verme. Imaginé a mi niño, con solo 8 años, encogido bajo la cama en la oscuridad, sin saberlo qué pasaba, y sentí que el corazón se me desgarraba. Por una rendija de la cobija continuó Mateo, vi que mi mamá entraba con un hombre muy alto. Ese hombre tenía el rostro muy frío, no dijo nada, solo se quedó parado, con los brazos cruzados detrás de mi mamá. Yo estaba paralizado. Era Jessica, la mamá de Mateo, la exesposa de Daniel. Nunca pensé que volvería, o más bien, que pudiera volver después de todo lo que había pasado. Mateo temblaba y su voz se quebró. Mi mamá miró todo alrededor y preguntó, ¿dónde está Mateo? Me asusté muchísimo, pensé que me iba a encontrar, pero papá le dijo con voz tranquila, se fue con su abuela cuando empezaron las vacaciones de invierno. Yo sabía que papá estaba mintiendo, pero no me atreví a moverme. Sentí las lágrimas calientes rodar por mis mejillas. El oficial no dejó de escribir, su expresión seria, pero vi que su mano se detuvo un instante cuando Mateo siguió hablando. Entonces mi mamá empezó a gritarle. Le pedía dinero a papá, decía, algo de una deuda que tenía que pagar si no quería problemas. Pero papá negó con la cabeza y no le dio nada. Le dijo que ya había llegado demasiado lejos, que ya lo había fastidiado bastante. Escuchar eso me rompió el alma. Daniel había intentado escapar de la sombra de Jessica, quiso construir una nueva vida para él y para Mateo, pero ella había regresado trayendo problemas. Mateo respiraba con dificultad, como si el recuerdo lo arrastrara de nuevo a esa noche de terror. Le froté la espalda y susurré, tranquilo, cariño, la abuela está aquí. El niño tomó aire y continuó, papá, mi mamá y el hombre alto empezaron a pelear muy fuerte. Mi mamá gritaba y el otro hombre se acercó diciendo algo como una amenaza. No lo escuché bien, pero lo sexta empujar a mi papá. Papá se tambaleó, y luego lo empujó más fuerte. Papá cayó y se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa. Se oyó un golpe fuerte y empezó a salir agua roja. Mateo temblaba sin control, escondiendo su rostro en mi pecho, y rompió en llanto. Vi a papá tirado sin moverse. Yo quería salir, quería llamarlo, pero tenía miedo, mucho miedo. Lo abracé con todas mis fuerzas, y mis lágrimas empapaban su cabello. La imagen de Daniel cayendo se repetía en mi mente como una pesadilla. El oficial frente a mí dejó de escribir y me miró con compasión. Este testimonio es muy importante, señora Elena, dijo con voz grave. Vamos a investigar esto como un posible homicidio. El niño ha sido muy valiente. Asentí, pero por dentro sentía un vacío imposible de llenar. Mateo seguía llorando. Sus sollozos eran cuchillos en mi corazón. Lo miré al oficial y con voz ahogada le pregunté, ¿van a encontrarlos? ¿A Jessica y a ese hombre? Él asintió con firmeza. Haremos todo lo posible, señora Elena, se lo prometo. Cuando la policía se fue, me quedé abrazando a Mateo, sintiendo la sombra de tragedia que había caído sobre mi familia. Esa noche, después de que se marcharon, no pude pegar los ojos. Los sollozos suaves de Mateo resonaban en la habitación como puñaladas en mi pecho. Movía los labios, llamando a su papá en sueños, con una voz tan débil que tenía que inclinarme para escucharlo. Cada vez que lo hacía, yo le limpiaba el rostro con un paño tibio, esperando aliviar aunque fuera un poco el dolor que cargaba. Pero al tocar su piel fría, los recuerdos antiguos me golpeaban, ardiendo como sal sobre una herida abierta. Recordaba a Daniel en sus 20, con la carrera apenas comenzando, sus ojos llenos de fe en el futuro. Recordaba el orgullo con que me presentó a Jessica, con una sonrisa que brillaba como el sol de verano. Mamá, ella es Jessica, me dijo con la voz llena de orgullo. Va a ser mi esposa. Jessica en ese entonces era una buena muchacha, algo torpe, pero siempre intentando hacer las cosas bien. Se sonrojaba cuando yo le enseñaba a cocinar, y recuerdo que pensé, sí,
esta chica es buena, va a hacer feliz a Daniel. Toda la familia la quería, no solo por su sonrisa cálida, sino por la manera en que miraba a Daniel, como si él fuera todo su mundo. Luego nació Mateo, y fue como si una nueva luz se encendiera en nuestra familia. Aún recuerdo el día que lo saqué a pasear por el patio, acurrucado en mis brazos, con esos ojitos redondos mirándome y una sonrisa de oreja a oreja. Los vecinos bromeaban: señora Elena, se ve 10 años más joven. Yo reía, con el corazón lleno de alegría. Daniel y Jessica aún eran felices entonces. Me visitaban seguido, trayendo a Mateo y contándome historias de su nueva vida. Pensé que siempre sería así, que nuestra pequeña familia estaría llena de risas. Pero todo comenzó a derrumbarse. Recuerdo el día que Daniel me llamó. Su voz sonaba apagada, cansada. Mamá, Jessica se metió en problemas de apuestas. Me quedé helada. No podía creer que esa buena muchacha hubiera caído en algo así. La primera vez, Daniel vendió en silencio el coche que tanto amaba, el que había comprado con años de esfuerzo, solo para pagar las deudas de su esposa. Lo sexta sentado en el patio, los ojos enrojecidos, pero aún intentando sonreír. Mamá, estaré bien, solo quiero ayudarla. Le tomé la mano, con ganas de decir algo, pero me quedé callada porque entendía que Daniel amaba tanto a Jessica que era capaz de todo por salvarla. Pero no terminó ahí. La segunda vez, cuando los cobradores llegaron a mi puerta haciendo amenazas porque Jessica no podía pagar, tuve que entregar todos mis ahorros. Era el dinero guardado para mi vejez, pero no lo dudé. Solo quería proteger a mi familia. Perdón, mamá, me dijo Daniel esa noche, con la voz quebrada. Nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Lo abracé y le dije que no se preocupara, que para eso estaba la familia, para apoyarse. Pero por dentro, empecé a sentir miedo. Jessica ya no era la muchacha buena de antes. Cada día cambiaba más. Se volvió irritable, capaz de romper platos por la cosa más pequeña. Recuerdo una vez que fui de visita y vi a Mateo encogido en una esquina, con los ojos rojos porque su mamá le había gritado solo por derramar un vaso de leche. Jessica estaba ahí gritándole: eres tan torpe como tu padre. Corrí a sacarlo de sus brazos, intentando calmarla, pero ella solo se rió con amargura. Es mi hijo, yo sé cómo criarlo. Esas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Mateo no merecía soportar esos arranques. Miré a Daniel y lo sexta consumido. Sus ojos, que antes brillaban, solo reflejaban cansancio e impotencia. Muchas noches Daniel me llamaba desahogándose entre lágrimas. Mamá, ya no puedo más, me decía con la voz temblorosa. Jessica no es la mujer de la que me enamoré. Tengo miedo de que le haga daño a Mateo. Escucharlo me destrozaba, pero solo podía consolarlo. Hijo, si me necesitas, aquí estoy, yo te ayudaré. Finalmente, Daniel decidió divorciarse y pelear por la custodia de Mateo. El día que el juez dio el fallo, lo sexta suspirar aliviado, como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Yo sentí lo mismo. Pensé que por fin padre e hijo tendrían una vida tranquila, que Mateo crecería con el amor de Daniel, sin más gritos ni deudas. Pero me equivoqué. Apenas medio año después, Jessica volvió, trayendo consigo una pesadilla mucho peor. La historia que Mateo me contó sobre aquella noche de tormenta, sobre cómo Daniel cayó y quedó inmóvil en el suelo, se repetía en mi cabeza sin parar. Jessica, la mujer que una vez quise como a una hija, la madre de mi nieto, se había convertido en una extraña, en alguien cruel. Sentada en la oscuridad del cuarto del hospital, miraba a Mateo dormir y lo escuchaba sollozar, sus labios aún moviéndose para llamar a su papá. Me hice una promesa: Daniel, voy a conseguir justicia para ti. Voy a proteger a Mateo cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana del hospital, pero no lograba quitarme el frío de adentro. Me senté junto a Mateo, viéndolo dormir tranquilo bajo el efecto del sedante. Su carita parecía más calmada,
pero la marca del dolor seguía ahí, imposible de borrar. El teléfono vibró. Era una llamada de la comisaría. El detective, con voz grave pero firme, me dijo: «Señora Elena, tenemos nueva información. ¿Podría venir de inmediato?». Asentí, aunque no podía verme, y le susurré a Mateo: «La abuela regresa en un ratito. Pórtate bien». Confié a mi nieto a la joven enfermera, a quien ya conocía en esos días, y salí apresurada del hospital, con la mente hecha un desastre. En el camino a la comisaría, iba en el autobús mirando por la ventana, pero sin ver nada más que la imagen de Daniel cayendo en el relato de Mateo. Apreté mi chal en las manos, conteniendo las lágrimas. Al entrar a la sala de reuniones, el detective principal, un hombre de mediana edad con mirada penetrante, ya me esperaba. Extendió un mapa grande sobre la mesa y señaló varios puntos rojos alrededor de la casa de Daniel. «Tenemos una nueva pista», dijo con voz segura. «Una cámara de seguridad de un vecino grabó una camioneta sospechosa la noche de la tormenta». Contuve el aliento, el corazón golpeándome, mientras reproducía el video en la pantalla. La imagen era borrosa, de mala calidad, pero aún así distinguí claramente una camioneta oscura estacionada frente a la casa de Daniel. Bajo la tenue luz del farol se alcanzaba a ver una forma larga cubierta con una lona en la parte trasera. Minutos después, la camioneta se alejó. El detective continuó, mostrando otro video. «No se ven bien las placas, están borrosas, pero el modelo coincide con el usado por una banda local de prestamistas». Cerré los puños, las uñas clavándose en mis palmas. La historia de Mateo volvió a mí, Jessica y aquel hombre extraño envolviendo a Daniel en una manta, arrastrándolo hacia afuera, ese bulto largo en la camioneta. No quise pensar más, pero el dolor era como un cuchillo afilado en el corazón. Un joven oficial, de pie junto a él, añadió: «Ya revisamos las grabaciones de las cámaras de tránsito cercanas. La camioneta aparece en un par de puntos, pero luego se pierde su rastro en las afueras. Estamos coordinando patrullas para buscarla». Asentí, aunque sentía que la cabeza me daba vueltas. «¿Están seguros de que esa camioneta tiene que ver con todo esto?», pregunté con la voz temblorosa. El detective me miró, los ojos llenos de determinación. «Es una prueba circunstancial, pero muy importante, señora Elena. No vamos a dejar pasar ninguna pista». Sentí un destello de esperanza, pero al mismo tiempo el miedo de lo que pudieran encontrar me dejaba sin aliento. Después de la reunión, el detective sugirió que volviera con ellos a la casa de Daniel. Dudé. No quería enfrentarme de nuevo a ese lugar, pero sabía que no podía huir. Cuando llegamos, la cinta amarilla de la policía aún bloqueaba la puerta, recordándome la pesadilla ocurrida ahí. El equipo forense trabajaba dentro, recogiendo muestras con cuidado, tomando fotografías de la escena. Yo me quedé en el porche, con la mirada fija en la mancha seca de café en el suelo de la sala, donde apenas unos días antes había entrado y encontrado todo destruido. Esa mancha de café, junto con los pedazos de la taza, era como una cicatriz que nunca sanaría en mi mente. De pronto, una vecina anciana, doña Rosa, se acercó apoyada en su bastón y me susurró como si temiera que alguien la oyera: «Elena, la noche de la lluvia escuché una pelea muy fuerte en la casa de Daniel, gritos y muebles moviéndose. Quise llamar a la policía, pero me dio miedo de meterme en problemas», añadió bajando la cabeza, los ojos llenos de culpa. Le tomé la mano y con la voz entrecortada le dije: «Gracias por contármelo. ¿Podría decírselo ahora a la policía?». Doña Rosa asintió y la llevé con un oficial joven. Él escribió todo con cuidado, le agradeció y prometió investigar más a fondo. Vi alejarse a Doña Rosa con el corazón pesado. Me culpaba, preguntándome si al haber llegado antes, las cosas habrían sido distintas. Antes de irnos, el detective me dio una palmada suave en el hombro y dijo en voz baja: «Vamos a encontrar esa camioneta, señora Elena. Tenga fe». Asentí,
aunque por dentro no sabía si aún me quedaban fuerzas para la esperanza. Salí de la casa, el sol brillaba con intensidad, pero mi corazón seguía nublado, como si estuviera por llover. Unos días después de escuchar la terrible historia de Mateo, recibí una llamada de la comisaría. La voz del detective sonaba tan grave como siempre, pero con un matiz de urgencia. Señora Elena, encontramos la dirección del complejo de departamentos donde vivía Jessica. ¿Quiere venir con nosotros? Miré a Mateo, sentado en la cama del hospital, abrazado a su osito y mirando por la ventana con la vista perdida. No quería dejarlo, pero sabía que debía ir. Si había alguna pista sobre Jessica, sobre lo que pasó con Daniel, tenía que verlo con mis propios ojos. Voy en camino, respondí con la voz temblorosa. Otra vez confié a mi nieto a la joven enfermera, le acaricié el cabello y le susurré: la abuela no tardará, Mateo, pórtate bien, regresaré pronto. El niño asintió débilmente, pero su mirada seguía vacía, como si estuviera en un lugar al que yo no podía llegar. El callejón que llevaba al complejo de Jessica estaba en un rincón olvidado de la ciudad, donde las paredes descascaradas olían a humedad y a humo de autos. Caminé junto a dos oficiales, mis pasos pesados sobre el lodo. El corazón me latía con fuerza, no de cansancio, sino del miedo a lo que estaba por encontrar. Al llegar, la casera del edificio, una mujer de mediana edad y gesto agrio, estaba sentada en la entrada fumando un cigarro. Al ver a la policía suspiró con fastidio, como si ya estuviera acostumbrada a esos problemas. Esa Jessica, dijo con voz despectiva, se fue hace como 2 semanas, entregó la llave y desapareció. Sus palabras fueron un golpe en el pecho. 2 semanas, justo cuando Daniel desapareció, cuando su casa se volvió un caos. Me quedé helada, apretando mi chal para no desmoronarme. El joven oficial, el alto y delgado, preguntó: ¿cuándo se fue? ¿Llevaba muchas cosas? La casera asintió apagando el cigarro en un cenicero. Sí, una maleta enorme. Parecía tener mucha prisa, como si huyera de algo. Incluso contrató a un tipo para que la llevara de noche. No dijo nada, solo pagó y se fue. Justo cuando íbamos a irnos, apareció un hombre extraño al fondo del callejón. Tenía un aspecto rudo, con una chaqueta de cuero gastada y la cara llena de cicatrices. Se acercó y le preguntó a la casera con voz ronca: ¿Jessica sigue aquí? Necesito verla con urgencia. El detective lo detuvo de inmediato con una mirada tan fría como el hielo. ¿Quién es usted? ¿Qué asunto tiene con la señora Jessica? El hombre tartamudeó, sorprendido, e intentó retroceder, pero el oficial joven lo sujetó. Tras un momento de nerviosismo, suspiró con fastidio y dijo: soy Raone, su prestamista. Jessica me debe mucho dinero. Juró que me pagaría en 2 semanas, pero ahora no aparece por ningún lado. El silencio cayó de golpe. La policía y yo nos miramos, sin decir nada, pero sabiendo que todos pensábamos lo mismo. El momento en que Jessica huyó, el instante en que Daniel desapareció y ahora la promesa de una gran suma de dinero, todo encajaba de una forma aterradora. El joven oficial murmuró, como si hablara consigo mismo: ¿por qué estaría tan segura de tener tanto dinero en 2 semanas si antes estaba tan desesperada que tuvo que acudir a su exmarido? Esa pregunta fue como un cuchillo en mi corazón. Una mala sensación crecía dentro de mí, fría y cruel, haciéndome temblar. Había algo más oscuro detrás de todo esto, y temía que la verdad fuera aún más dolorosa de lo que ya imaginaba. Esa noche, me senté junto a la cama de Mateo. La tenue luz del pasillo iluminaba su rostro dormido. Seguía abrazando a su osito, como si fuera lo único que lo mantenía en este mundo. Le tomé la mano, sintiendo el calor débil de sus deditos, intentando calmarme, pero de pronto, como un rayo en la oscuridad, un recuerdo vago me golpeó y aceleró mi corazón. Muchos años atrás, cuando Daniel y Jessica aún eran felices, Daniel me mostró con orgullo una póliza de seguro de vida que había comprado. Mamá, quiero proteger a mi familia,
me dijo con una sonrisa radiante. Si me pasa algo, Jessica y Mateo no tendrán de qué preocuparse. La única beneficiaria entonces era Jessica, y ahora, pensándolo bien, me di cuenta de que Daniel nunca mencionó cambiar el nombre del beneficiario tras el divorcio. Ese recuerdo fue como una puñalada en el pecho. ¿Acaso Jessica, con sus enormes deudas y su desesperación, había puesto la mira en Daniel por el dinero del seguro? Empecé a temblar, no de frío, sino de una premonición horrible que me ahogaba. Miré a Mateo, lo sexta sollozar en sueños, sus labios moviéndose para llamar a su papá. No pude quedarme quieta ni un segundo más. A la mañana siguiente llamé al detective con la voz temblorosa. Recordé algo. Daniel tenía un seguro de vida, y Jessica era la única beneficiaria. ¿Podrían investigar eso? Él guardó silencio un momento y luego respondió: gracias, señora Elena. Eso puede ser una pista clave. Vamos ahora mismo a la casa del señor Daniel. Confié a Mateo otra vez a la enfermera, pidiéndole que no lo dejara solo, y fui con la policía a la casa de Daniel. Al entrar, la cinta amarilla seguía en la puerta, recordándome la pesadilla. El equipo forense ya se había marchado, dejando la casa fría y en silencio. El detective me llevó con un oficial joven al estudio de Daniel, donde solía guardar sus papeles. Revisaron el archivador, carpeta por carpeta, mientras yo me quedaba de pie, abrazada a mi chal, con un nudo en el estómago. Tras más de una hora, el oficial joven exclamó: aquí está. Sostenía una carpeta azul abierta, la revisó y se la pasó al detective. Él la hojeó, luego golpeó suavemente el escritorio con la carpeta, conteniendo la rabia. Aquí está el motivo. Miré el documento y vi el nombre de Jessica claramente impreso en la sección de beneficiarios. Mi presentimiento era cierto. Daniel, por amor y responsabilidad, había dejado sin querer el camino libre para que Jessica lo aprovechara. Me dejé caer en una silla, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Por qué no lo cambiaste, Daniel? Susurré con la voz ahogada. ¿Por qué le diste la oportunidad? El detective puso una mano en mi hombro y dijo con gravedad: señora Elena, si Daniel hubiera muerto en un accidente, Jessica recibiría todo el dinero del seguro. Con esa suma podría pagar todas sus deudas y vivir cómodamente. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Cerré los puños, sintiendo una rabia inmensa crecer en mi pecho. Jessica se había convertido en un monstruo, capaz de quitarle la vida a Daniel por dinero. Recordé su rostro cuando era joven, sonriendo feliz junto a él, y me pregunté qué la había hecho cambiar tanto. La ambición, la desesperación, o simplemente se había perdido como persona. Esa tarde, cuando regresé al hospital, el teléfono volvió a sonar. Era el detective, con voz más urgente: señora Elena, acabamos de recibir noticias del equipo de investigación. Encontramos una bodega abandonada de congelados en las afueras, un lugar que la banda de prestamistas usa para sus actividades ilegales. Ya mandamos un equipo especial allá. Sentí el corazón golpearme como un tambor de guerra. ¿Qué sospechan?, pregunté con voz temblorosa. Dudó un momento. No estamos seguros, pero es posible que encontremos alguna pista sobre el señor Daniel. Me senté junto a la cama de Mateo. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener un vaso de agua. Esa noche, cuando Mateo ya dormía, el teléfono sonó otra vez. Contesté, y me temblaba tanto la mano que casi lo dejé caer. La voz del oficial al otro lado era pausada, como escogiendo cada palabra. Señora Elena, encontramos un cuerpo, un hombre escondido en la bodega de congelados. Sospechamos que es el señor Daniel. Me derrumbé, con un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Mi mundo se vino abajo. Daniel, la persona que más amaba, ahora era solo un cuerpo en un almacén frío. Quise gritar que no era verdad, pero solo salieron lágrimas. ¿Están seguros?, alcancé a susurrar, con la voz rota. Necesitamos que venga a identificarlo, respondió él, con voz llena de compasión. Pero, por favor,
Prepárese. A la mañana siguiente fui con la policía a la morgue, con un miedo terrible apretando mi corazón. En el camino, sentada en la parte trasera de la patrulla, apretaba mi chal y miraba por la ventana, viendo únicamente el rostro de Daniel. Recordaba su sonrisa, la manera en que me molestaba cuando se me quemaba el pan de elote. Mamá, si abres una panadería, yo seré tu primer cliente, me decía alegre. Ahora esa sonrisa era solo un recuerdo, y yo estaba a punto de enfrentar una verdad que no quería aceptar. Cuando el auto se detuvo frente a la morgue, bajé sintiendo que caminaba en un sueño. El joven oficial, el que había estado conmigo todos esos días, me puso una mano en el hombro y dijo, suavemente, señora Elena, ¿está lista? Asentí, aunque por dentro sabía que nunca lo estaría. La puerta de la cámara fría se abrió, y un aire helado con olor a químicos golpeó mi rostro, haciéndome estremecer. La sábana blanca que cubría la camilla fue retirada poco a poco, y entonces lo vi. El rostro de Daniel, aunque estaba pálido, aunque la muerte lo había cambiado, lo reconocí de inmediato. Sus cejas gruesas, su nariz recta, y los labios que tantas veces besé cuando era un bebé. Seguía siendo mi Daniel. Rompí en llanto, cayendo de rodillas en el piso, solo pudiendo decir dos palabras, mi hijo. Quise tocarlo, abrazarlo por última vez, pero mis manos temblaban tanto que no podía levantarlas. El joven oficial me ayudó a ponerme de pie, con la voz llena de tristeza. Lo sentimos mucho, señora Elena, por favor, siéntese aquí. No quería sentarme, no quería hacer nada más que gritarle al mundo porque mi hijo tenía que irse así. Cuando logré calmarme un poco, el forense, un hombre de mediana edad y voz grave, se acercó. Llevaba una carpeta en la mano y explicó, la víctima murió por un traumatismo cráneoencefálico severo causado por un fuerte golpe contra un objeto duro. La hora de la muerte se estima en la noche de la tormenta, hace 2 semanas. Sus palabras confirmaban lo que Mateo había contado sobre aquella noche terrible, cuando Daniel cayó y quedó inmóvil en el suelo. Asentí, pero cada palabra era como un cuchillo hundiéndose más en mi corazón. Gracias, susurré, sin saber bien por qué decía gracias. Tal vez por la verdad, por cruel que fuera. La policía no se detuvo. Ampliaron la investigación, revisando la camioneta captada por la cámara de seguridad. El detective me llamó al mediodía con la voz llena de determinación. Señora Elena, encontramos una cobija manchada de rojo y una chaqueta de mujer en la parte trasera de la camioneta. Los resultados de ADN confirman que la mancha es sangre del señor Daniel, y la chaqueta pertenece a Jessica. Me desplomé en una silla del pasillo del hospital, con las manos en el pecho. Todas las piezas sueltas encajaban ahora, formando una imagen del crimen tan clara que helaba la sangre. Jessica lo había hecho. Le había arrebatado la vida a Daniel. Con la declaración del prestamista que encontramos en el complejo de departamentos, la policía arrestó rápidamente al hombre desconocido que la acompañaba esa noche. Me invitaron a la comisaría a presenciar el interrogatorio desde afuera, tras un vidrio de una sola vista. El hombre, de aspecto rudo, negó todo al principio, gruñendo, no sé nada, solo fui con ella. Pero cuando le mostraron las pruebas, la chaqueta de Jessica y la cobija hallada en la camioneta, su rostro se puso pálido y comenzó a sudar. El detective le dijo con voz dura, ¿crees que no lo sabemos? Ayudaste a esconder el cuerpo, habla si no quieres que tu condena sea peor. Finalmente, buscando un trato, confesó dónde estaba escondida Jessica, en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Yo estaba afuera de la sala, apretando mi chal, sintiendo que el mundo giraba. Jessica, la mujer que una vez cenó con mi familia, que reía con Mateo, ahora era una fugitiva cargando un crimen en sus hombros. Recordé la última vez que la vi antes de que ella y Daniel se divorciaran. Me miró con ojos fríos. No te metas, Elena, esto es entre Daniel y yo. Intenté detenerla. Traté de decirle que Mateo necesitaba a su madre,
pero ella solo se rió, con amargura. Ahora esa risa volvía a mí mente como una advertencia que ignoré. Unos días después de identificar el cuerpo de Daniel, recibí la noticia de que la policía había arrestado a Jessica. La atraparon en una pequeña papelería, intentando falsificar documentos para huir de la ciudad. El detective me llamó. Su voz era suave pero firme. Señora Elena, la tenemos. ¿Quiere venir a la comisaría? Dudé, mirando a Mateo, que dibujaba en la cama del hospital, aún abrazado a su osito. No, respondí, con la voz quebrada, no quiero verla. Solo asegúrense de que no escape. Pero al final, mientras los policías conducían a Jessica por el pasillo de la comisaría, yo observé desde lejos, viéndola esposada, el rostro demacrado y el cabello en desorden. Sentí una mezcla de rabia y, en el fondo, una extraña lástima. Jessica, quien alguna vez fue mi nuera, la madre de Mateo, había destruido su propia vida y la de las personas que más la amaban. El juicio se llevó a cabo en el tribunal de la ciudad, atrayendo la atención de la prensa y del público. Yo me senté en primera fila, sosteniendo fuerte la mano de Mateo, sintiendo su manita temblar en la mía. No quería ir, pero lo convencí con suavidad. Mateo, tenemos que hacer esto por tu papá. La abuela estará aquí contigo. Él asintió, pero sus ojos seguían llenos de miedo. La sala estaba abarrotada. El aire se sentía pesado, como una cuerda a punto de romperse. El fiscal, un hombre alto y de voz cortante, se levantó y presentó una a una las pruebas. Puso la grabación de la declaración de Mateo, la voz temblorosa de mi nieto contando la noche de la tormenta. Escucharla me apretaba el corazón, y abracé más fuerte a Mateo mientras él agachaba la cabeza, escondiendo el rostro en su osito. El fiscal continuó mostrando las fotos de la cobija y la chaqueta de Jessica halladas en la camioneta. Los resultados de ADN confirman que la sangre pertenece a la víctima, el señor Daniel, dijo con voz fría. Luego proyectó las imágenes de la cámara de seguridad, la camioneta borrosa bajo la farola, cargando algo largo cubierto con una lona. Finalmente, levantó la carpeta del seguro de vida, señalando el nombre de Jessica como beneficiaria. Este fue el motivo, declaró, con la voz retumbando en la sala. La acusada planeó un asesinato para cobrar el seguro, pagar sus deudas y vivir cómodamente. Miré a Jessica en el banquillo, la cabeza gacha. Al principio intentaba mantenerse calmada, evitando las miradas, pero conforme las pruebas se presentaban, empezó a temblar. De pronto se levantó gritando: «Yo no quería matarlo, solo quería mi dinero». Su voz se quebró, pero nadie en la sala se conmovió. El fiscal se le acercó y refutó con frialdad: «Si solo querías dinero, ¿por qué escondiste el cuerpo? Fingiste un accidente e intentaste cobrar un seguro de vida». Jessica se quedó sin palabras. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Se volvió hacia su cómplice, aquel hombre rudo de aquella noche, y gritó: «Fue él». Él empujó a Daniel. El hombre se levantó de golpe, el rostro rojo de furia, y la señaló: «Tú fuiste quien planeó todo. Yo solo hice lo que me dijiste. Tú me ordenaste empujarlo para ayudarte a esconder el cuerpo». La tensión en la sala se volvió insoportable. Los murmullos del público sonaban como una ola. Abracé a Mateo, sintiendo que temblaba. «Abuela», susurró con voz pequeñita, «todo fue mi culpa, ¿verdad?». Le acaricié el cabello, conteniendo las lágrimas. «No fue tu culpa, Mateo. Tu mamá cometió un error, y ahora tendrá que pagar». Pero en el fondo sabía que esas palabras no sanarían la herida en su alma. Tras horas de deliberación, la jueza, una mujer de mirada severa, se levantó para dar el veredicto. Su voz fue clara y firme: «La acusada, Jessica, es declarada culpable de homicidio en primer grado y fraude, y se le sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El cómplice es declarado culpable de complicidad y encubrimiento, y se le sentencia a 20 años de prisión». Cuando se leyó la sentencia, rompí en llanto, abrazando
a Mateo con todas mis fuerzas. Mis lágrimas no eran solo por el dolor de perder a Daniel, sino también por el alivio de que por fin se había hecho justicia. Mateo escondió el rostro en mi pecho, llorando sin control, y yo solo podía acariciarle la espalda, susurrándole: ya terminó, hijo, tu papá por fin puede descansar en paz. Unas semanas después, decidí cerrar la casa de Daniel para siempre. No podía volver a ese lugar que alguna vez estuvo lleno de las risas de mi hijo y mi nieto, y que ahora era solo un recuerdo doloroso. Me llevé a Mateo a vivir conmigo a mi pequeño pueblo. Lo inscribí en terapia, con la esperanza de que las heridas en su corazón fueran sanando poco a poco. Cada noche me siento a su lado y le cuento historias de Daniel, de cuando era niño y siempre quería que yo estuviera orgullosa de él. Tu papá te amó con todo su ser, Mateo, le digo, acariciándole el cabello, y tu abuela también. Esa noche me senté junto a la ventana con Mateo dormido en mis brazos. La luz de la luna entraba suave, como un consuelo. Levanté la vista al cielo y susurré: hijo mío, te prometo que voy a criar y proteger a Mateo por ti. Ya se hizo justicia. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero sentí un pequeño alivio, como si Daniel, desde algún lugar, me sonriera. Abracé a Mateo, sabiendo que aunque el dolor de perder a mi hijo nunca desaparecerá, aún lo tengo a él, y dedicaré el resto de mi vida a cuidarlo, como Daniel lo hizo. Después de todo lo que vivimos, desde el fondo de mi corazón quiero decirte que el amor y el cuidado por la familia jamás deben darse por sentados. Un solo descuido puede llevar a una tragedia sin regreso. La ambición y la traición pueden convertir a tus seres queridos en extraños, pero la justicia siempre habla si eres persistente hasta el final. Aprendí que la verdadera fuerza aparece cuando te levantas para proteger a quienes amas, incluso en medio del dolor más profundo. Y, sobre todo, la pérdida me enseñó a valorar cada segundo. Juntos, porque el amor de la familia es el legado más valioso que dejamos a las siguientes generaciones. La historia que acabas de escuchar tiene nombres y lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y piense en cuántas madres sufren en silencio dentro de sus propios hogares. Me pregunto de verdad, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede ser una luz que ilumine el camino de otros. Que Dios los bendiga a todos, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, te dejaré con dos de las historias favoritas. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.